Julio Verne, El castillo de los Cárpatos. Capítulo 2. La distancia de algunas millas produce el efecto para el observador de que bien sean rocas hacinadas por la naturaleza en épocas geológicas, según las convulsiones del suelo, o bien construcciones de vida a mano del hombre y sobre las cuales ha pasado el soplo devastador del tiempo. Poco más o poco menos su aspecto es semejante. Confúndese fácilmente el mineral en bruto y el mineral trabajado. Desde lejos vese todo envuelto en igual color, con idénticas líneas y ángulos en perspectiva, con la misma uniformidad de tinte bajo la pátina gris de los siglos. Tal acontecía con la edificación antedicha, el castillo en otro tiempo de los Cárpatos. Reconocerle con su indecisa estructura en la meseta de Orgal, que corona a la izquierda de la garganta de Vulcano, hubiera sido imposible. Y ya no muestra su erguida silueta en las montañas, lo que pudiera tomarse por un torreón, ahí donde la vista crea percibir los almenados muros. Quizá no habrá otra rocosa cresta. Es un conjunto vago, flotante e incierto. Tanto es así que si diéramos crédito a lo que dicen algunos turistas, el castillo de los Cárpatos solo existe en la fantasía de las gentes del país. Todo aquello, el medio más sencillo para salir de dudas, sería hacerse conducir por un guía del Vulcano o de Werst y subir por el desfiladero, dar cima a la montaña, visitar aquellas construcciones. Pero hay el inconveniente de que se encuentra más fácilmente el camino del castillo que el guía. En el valle de Sil, nadie consentirá en acompañar a un viajero al castillo de los Cárpatos, así fuese a peso de oro. Si hubieses mirado con un anteojo más potente que el instrumento de pacotilla que compró el pastor Frick para el señor de Kolst, he aquí lo que hubieras visto del viejo edificio. Detrás de la garganta de Vulcano, y como a unos 800 o 900 pies, casi oculto por la hojarasca de plantas trepadoras y cuyos cercados se extienden un perímetro de 400 a 500 yardas, y siguiendo las ondulaciones de la meseta a cada ángulo, dos bastiones de los cuales, el de la derecha, sobre el que se alza la famosa haya, está coronado por una pequeña atalaya o garita de puntiaguda techumbre. A la izquierda, algunos lienzos de murallas, tal cual los de una fortaleza, soportando un campanario de capilla, cuya campana rajada se bambolea en las grandes borrascas, causando el mayor espanto en la comarca, en el centro y con su plataforma rodeada de almenas. Un torreón con 3 órdenes de ventanas de alféizares de plomo, y cuyo primer piso hallase rodeado de circular terraza. Sobre la plataforma alzase un largo mástil de hierro adornado por una especie de veleta, mirando siempre al sudeste por efecto de algún violento huracán. En cuanto a lo que encerraba el consabido muro por 1000 partes quebrado, bien fuese edificio habitable accesible por un puente levadizo, ignorábase de luengos de años atrás. En realidad, si bien el castillo de los Cárpatos se hallaba en mejor estado de lo que parecía, estaba protegido ahora por el extendido terror supersticioso con tanta eficacia como en el pasados tiempos lo estuviera por basiliscos, bombardas, culebrinas y demás máquinas de artillería de otros siglos. Y en verdad que bien merecía la pena de ser visitado el castillo de los Cárpatos por turistas y anticuarios. Su situación en lo alto de la meseta de Orgal no puede ser más bella. El panorama de montañas que se divisa desde la alta plataforma del torreón es sublime. Al fondo véanse las ondulaciones de la elevada cordillera
que parece dibujada caprichosamente, formando la frontera de Valaquia. Por delante abre la ruinosa garganta del desfiladero de Vulcano, única vía de comunicación entre las provincias limítrofes. Al otro lado del valle de Sil surgen las edificaciones de Livacel, Lonyay, Petroceni y Petrilla, agrupados y como asomándose a la abertura de los pozos que sirven para la explotación de esta rica cuenca hullera. Y en los últimos planos del horizonte vislumbrase admirable y simétrica cadena de alturas y crestas, cuyas bases están cubiertas de césped y cuyas peladas cimas dominan los abruptos picos del Reyetsat y de Paring. Por fin, más allá del valle de Hatzek y del río Maros, aparecen los lejanos perfiles velados por las brumas de los Alpes de Transilvania Central. En el fondo de aquel embudo y efecto de la depresión de terreno, formábase un lago en el que se vertían sus aguas los brazos de Sil, antes de abrirse paso a través de la cordillera. Ahora dicha depresión no es más que una carbonera con sus ventanas e inconvicentes las altas chimeneas de fábrica cruzase en el ramaje de los copudos olmos, abetos y hayas. Los negruzcos humos vician la atmósfera, saturada antaño con los perfumados aromas de los frutales y las flores. No obstante, y por más que la industria tiene bajo su férrea mano este distrito minero, en la época de esta narración, aún no había perdido el selvático aspecto que le diera la naturaleza. El castillo de los Cárpatos data del siglo XII o acaso del XIII. En aquella época, bajo la dominación de los señores o vaivodas, fortificábanse monasterios, iglesias, palacios y castillos de igual modo que las aldeas y las ciudades. Señores y vasallos procuraban mantenerse a la defensiva. Tal estado de cosas explica el aspecto de aquella construcción feudal, bien defendida con su almenado muro, su atalaya y su torreón. ¿Qué arquitecto tuvo la idea de edificarle sobre aquella meseta y a tan altura? Ignórase quién fue el audaz artista, aunque pudiera suponerse que fuera el romano Manoli, tan gloriosamente cantado en las leyendas valacas y que edificó en Curté de Argis el célebre castillo de Rodolfo el Negro. Pero si pudiera haber dudas acerca de este punto, no las hay respecto a la familia que poseía el castillo de los Cárpatos. Los varones de Gors eran señores de aquel país desde tiempo inmemorial. Tomaron parte en las guerras que tiñeron de sangre las provincias de Transilvania. Lucharon contra los húngaros, los sajones y los seclers, y su apellido figura en cánticos y en doines, donde se perpetúa el recuerdo de los desastrosos periodos por que atravesó aquel país. Era su divisa el famoso proverbio valaco Dape Maorte, ida hasta morir, y dieron vertiendo su sangre en aras de la independencia, aquella sangre que procedía de los romanos sus antecesores. Ya se sabe que al cabo de tantos esfuerzos y sacrificios, no pudieron conseguir otra cosa que la más mísera opresión para los descendientes de tan valiente raza. Ya no vive la vida política. 3 azotes sufrió aquel país. Más aún conservan los valacos de Transilvania la esperanza de sacudir el yugo que los oprime. El porvenir es suyo y con inquebrantable fe repiten esas palabras que expresan todas sus aspiraciones. Roman no peré, el rumano no perecerá. A mediados del siglo actual, el último representante de los señores de Gors era el barón Rodolfo, nacido en el castillo de los Cárpatos. Había visto a su familia irse extinguiendo alrededor suyo durante su juventud, y a los 22 años se encontró solo en el mundo.
Todos los suyos iban cayendo, año tras año, cual las ramas del haya secular, cuya existencia tan unida se hallaba, según la superstición pública, a la existencia misma del castillo, sin parientes y casi sin amigos. ¿Qué iba a hacer el barón Rodolfo para llenar aquel inmenso vacío que la muerte dejó en torno suyo? ¿Cuáles eran sus aficiones, sus inclinaciones y aptitudes? Nada de esto se sabía, como no fuese la pasión irresistible que sentía por la música, y muy especialmente por los grandes artistas líricos de su época. Así que, después de haber confiado la guarda del castillo, ya muy deteriorado, en manos de algunos viejos servidores, un día desapareció de ahí. Más tarde se supo que dedicaba su fortuna bastante considerable a recorrer los principales centros líricos de Europa, los teatros de Alemania, Francia e Italia, donde podía saciar su infatigable fantasía. ¿Acaso era un excéntrico, por no decir un monomaniaco? Lo extraño de su vida daba lugar a creerlo así. Sin embargo, el recuerdo de su país natal no se había borrado del corazón del joven barón de Gortz, ni olvidó su patria en medio de sus lejanas peregrinaciones. Tanto fue así que volvió a Transilvania, a tomar parte de una de las sangrientas revueltas de los romanos contra la opresión húngara. Los descendientes de los antiguos dacios fueron vencidos y su territorio repartido entre los vencedores. A continuación de esta derrota, el barón Rodolfo abandonó definitivamente el castillo de los Cárpatos, que empezaba a amenazar ruina por algunas partes. La muerte no tardó en privar a aquel dominio de sus últimos servidores, y fue desalojado del todo. En cuanto al barón de Gortz, empezó a correr el rumor de que se había unido patrióticamente al famoso Rosa Sándor, antiguo salteador de caminos y al que la guerra de la independencia había elevado el rango de un protagonista de drama. Muy felizmente para él, después de la lucha, Rodolfo de Gortz se había separado de la facción del salteador y obró muy prudentemente, porque Rosa Sándor acabó por caer en manos de la policía, que se contentó con encerrarle en la prisión de Uibar. Por el distrito corrió la versión muy autorizada de que el barón Rodolfo había muerto en un encuentro con Rosa Sándor, con los carabineros de la frontera. No había tal muerte, aunque nadie dudase de ella, por no haber aparecido el varón en la comarca desde aquella época. Y es preciso tener en cuenta lo crédula que era la población en su supuesto castillo desierto, castillo fantástico. Las vivas y ardientes imaginaciones pobláronle pronto de fantasmas, de espíritus que se albergaban en aquel a altas horas de la noche. Son estas cosas que suceden frecuentemente en muchas comarcas de Europa. Entre las de Transilvania debe ocupar el primer lugar. Además, ¿cómo aquella aldea de Werst hubiera podido romper con sus creencias en lo sobrenatural? El maestro y el cura enseñaban estas fábulas con tanto más empeño, cuanto más que ellos las creían a pies juntillos. Afirmaban con pruebas en apoyo de sus afirmaciones que los vampiros lanzan gritos de andriagos, beben sangre humana, que los Staffi andaban errantes por las ruinas convirtiéndose en malhechores. Si se olvida darles de comer y beber por las noches, hay hadas, babes, de los que es preciso guardarse el martes y el viernes, días nefastos de la semana. Aventúrense pues en las profundidades de los bosques del distrito, bosques encantados donde se ocultan los Balauri, dragones gigantes cuyas mandíbulas llegan hasta las nubes, los Mei, de alas desmesuradas que se llevan a las mujeres lindas sin distinción de categorías. Existen pues tantos monstruos feroces. ¿No hay algún genio del bien
que según la imaginación popular contrarreste las malas artes de aquellos. Si por cierto, la serpiente del hogar doméstico, que vive en las casas y cuya influencia saludable compra al aldeano, nutriéndola con la mejor leche. Ahora bien, ¿qué mejor albergue para todos aquellos seres de la mitología rumana que el castillo de los Cárpatos? Sobre aquella planicie aislada, solo accesible por la parte izquierda de la garganta de Vulcano, no era dudoso que albergase dragones, hadas y endriagos, como también acaso los espíritus de algunos individuos de la familia de los varones de Gorsk. De aquí la reputación de que el castillo estaba encantado, reputación muy justificada al decir de las gentes, y nadie hubiera osado aventurarse a visitarle. Esparcía en torno suyo una especie de espanto epidémico, como las emanaciones pestilentes de una laguna insalubre. Solo con aproximarse un cuarto de milla se arriesgaba la vida en este mundo y la salvación del otro. Esto era cosa corriente en la escuela del maestro Hermo. Sin embargo, tal estado de colas debía tener fin, y esto sucedería cuando no quedase una sola piedra de la antigua fortaleza de los varones de Gorsk. Y aquí entraba la leyenda. A dar crédito a los más autorizados de la aldea de Werst, la existencia del castillo estaba unida a la de la vieja Haya, cuyo ramaje se recostaba sobre el bastión del ángulo a la derecha del muro. Las gentes de la aldea habían observado, y muy particularmente el pastor Frick, que desde la partida de Rodolfo de Gorsk, dicho árbol iba perdiendo cada año una de sus ramas más gruesas. Cuando el varón Rodolfo fue visto por última vez en la plataforma del Torreón, el árbol tenía 18 ramas, y en la actualidad solo contaba con 3. Cada rama caída significaba un año menos de existencia para el castillo. La caída de la última produciría anonadamiento definitivo, y después, sobre la meseta de Orgali, se buscaría en vano el castillo de los Cárpatos. Evidentemente esto era una de las leyendas que solo nacen en las imaginaciones de los rumanos. Pero lo cierto era que todos los años el Haya perdía una de sus ramas, y Frick, que no dejaba de observarle mientras apacentaba su rebaño en los prados del Sil, no dudaba en afirmarlo. Y aunque la aseveración de Frick no fuera digna de tomarse en cuenta, a los aldeanos y hasta el juez de Werst no les cabía duda que el castillo no tendría más de 3 años de vida, puesto que al Haya tutelar no le quedaban más que 3 ramas. El pastor se puso en camino para llevar la tremenda noticia de que queda hecha mención después del accidente del anteojo. En efecto, la noticia era tremenda. En el torreón acababa de aparecer humo, lo que sus ojos no hubieran podido apreciar por sí solos. Lo había visto Frick con la ayuda del anteojo del buhonero. No era vapor de la atmósfera, era humo que iba a perderse en las nubes. Y a pesar de estar abandonado el castillo, después de tanto tiempo que nadie había franqueado su cerrada poterna, ni levantado el puente levadizo, si el castillo estaba habitado, solo podía estarlo por seres sobrenaturales. Pero, ¿con qué objeto podían los espíritus encender fuego en uno de los departamentos del Torreón? ¿Provenía el humo de alguna chimenea, de alguna habitación o de la cocina? He aquí un punto verdaderamente inexplicable. Frick azuzaba sus bestias hacia el establo, y a su voz los perros avivaban el ganado camino arriba, y el polvo volvía a caer con la humedad del crepúsculo. Algunos aldeanos que se habían retardado en sus faenas le saludaron al pasear. Frick apenas respondió. Esto era motivo de gran inquietud para los primeros, porque para evitar los maleficios no basta saludar al pastor.
Es preciso que éste responda al saludo, pero Frigg no se fijaba en esto, y caminaba con los ojos extraviados, actitud extraña y ademanes descompuestos. Aunque los lobos le quitaran la mitad de sus carneros, no hubiera recibido impresión más honda. De qué mala nueva era anuncio el pastor. El primero que lo supo fue el juez Colts. Así que le vio, grítóle Frigg. En el castillo hay fuego, amo. ¿Qué dices, Frigg? Digo la verdad. Te has vuelto loco. En efecto, ¿cómo era posible un incendio en aquel viejo torreón de piedras? Esto era tan absurdo como admitir que el Negoy, la más alta cima de los Cárpatos, fuera devorado por las llamas. ¿Tú pretendes, Frigg, que el castillo arde?, dijo el amo Colts. Pues si no se quema, por lo menos echa humo. ¿Algún vapor? No, es humo, venid a verlo. Y ambos se dirigieron hacia el centro de la calle mayor de la aldea, al borde de un terraplén que dominaba los barrancos y desde el cual se podía ver el castillo. Una vez ahí, Frigg dio el anteojo a su amo. Evidentemente el señor Colts no era más práctico que el pastor en el manejo de tal instrumento. ¿Qué es esto?, le preguntó. Una maquinaria para ver, que he comprado en 2 florines y que vale el doble. ¿A quién? A un buhonero. ¿Y para qué? Acércalo a tu ojo y dirígelo al castillo. Mira y verás. El juez enfocó el anteojo en dirección al castillo y miró atentamente. Sí, lo que salía de una de las chimeneas del torreón era humo, que desviado en aquel momento por la brisa se arrastraba por la falda de la montaña. Humo, humo, repetía el amo Colts estupefacto. Acababan de reunirse Miriota y Nick Deck, el guardabosque que había vuelto a su casa hacía unos instantes. Cogiendo el anteojo preguntó el joven, ¿para qué sirve eso? Para ver a lo lejos, respondió el pastor. ¿Es broma, Frigg? Sí, es broma. No hace una hora que yo he reconocido unos bajavis por el camino de Werst y vos también. No acabó la frase porque Miriota se puso encarnada y bajó sus lindos ojos. Después de todo, no está prohibido que una hija de familia honrada vaya al encuentro de su novio. La novia primero y el novio después cogieron el famoso anteojo y le enfocaron hacia el castillo. Entretanto, había llegado a aquel sitio media docena de vecinos que, enterados de lo que pasaba, fueron sirviéndose por turno del anteojo. Uno dijo, humo, humo en el castillo, y otro añadió, tal vez el rayo ha caído sobre el torreón. Pues, ¿qué ha tronado?, preguntó Colts dirigiéndose a Frigg. No ha habido tormenta desde hace 8 días, respondió el pastor. Si aquellas buenas gentes les hubiese dicho que en la cúspide de Reyetsat acababa de abrirse un cráter volcánico, no se hubieran quedado más estupefactas. Gracias por escuchar.